Bien, antes de que pasemos a la parte de geometría molecular, que es lo que vamos a ver hoy, habían quedado algunos ejercicios pendientes para que resolvamos la estructura de Lewis, ¿sí? Ahora los vamos a ver en el pizarrón, no sé cómo les fue, si los pudieron hacer, si salieron, si se entendió. Lo que sí, hoy tengo un lugar nuevo, así que vamos a ver cómo, si ahí ven bien el pizarrón o corro algo. Ahí lo visualizan bien el pizarrón. Veo que tengo la luz al Sí, medio. profe. Sí, Voy profe. a ver si apago la luz, a ver si mejora o no. Ahí mejora, se ve. Sí, Bien, se ve ahí bien. tiene Sí, una se luz ve de mejor. costado, entonces que no quede lo oscuro, pero que no les dé la... Usted, profe, no se queda el oscuro, ¿no? No, para nada. No, pero Bueno, en un ratito ya entra la luz de la ventana. Chicos, esas son las estructuras que yo les había dejado para resolver. Vamos a ir por partes. Vamos a ir al agua primero, ¿sí? En este caso, ¿sí? ¿A quién vamos a poner el medio y a quién vamos a dejar como elementos terminales? El hidrógeno siempre va en las posiciones terminales, ¿sí? Entonces, en este caso, el oxígeno va a ser el elemento que va a quedar como átomo central. ¿Hasta ahí estamos? Lo que vamos a hacer ahora es escribir todos los electrones de valencia que tienen esta especie. El hidrógeno tiene 1, ¿sí? Y el oxígeno tiene 6. ¿Estamos? Bueno, en este caso no es tan complicado porque sabemos que el hidrógeno genera un enlace simple y ya no hay más posibilidad de hacer nada. Entonces vamos a generar un enlace simple con cada uno y vemos qué pasa. Para eso voy a sacar estos dos electrones y los voy a poner acá para que generen el enlace, ¿estamos? Bien, ahí tenemos. Los hidrógenos ya están. Ya generaron un enlace, ¿sí? Y el oxígeno, que tenía 6 electrones de valencia, al formar dos enlaces, queda rodeado de 8 electrones, porque vamos a tener 2, 4, 6, 8. Es decir, que está cumpliendo el octeto, ¿sí? Esta sería la estructura de Lewis para el agua. Les hago una aclaración. La estructura de Lewis no me está mostrando el tipo de geometría. Con lo cual, si yo pongo a estos hidrógenos para arriba y uno para abajo, digamos, o los pongo así en ángulo, o los pongo en línea recta, no importa. Es exactamente lo mismo. Cuidado que de la misma manera, cuando yo veo esta estructura de Lewis, no puedo decir esa molécula es lineal, porque Lewis no me muestra la geometría. ¿Estamos? Ya vamos a ver hoy cómo vemos esto de la geometría, de qué depende. Pero tengan siempre en cuenta esto. Cuando yo hago la estructura de Lewis, no estoy indicando la geometría. Yo para Lewis solamente estoy mostrando los enlaces, ¿sí? Los electrones que quedan libres, en este caso en el oxígeno me quedan 2 pares de electrones libres, ¿sí? Pero no estoy diciendo absolutamente nada acerca de la geometría que tiene esta molécula, ¿sí?
¿Quedó claro la estructura de Lewis para el agua? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bien, me voy a otro. Me voy al dióxido de carbono, ¿sí? ¿Quién es el elemento menos electronegativo en ese caso? El carbono. Entonces yo voy a ubicar al carbono como átomo central. Y ahora voy a poner 6 electrones de valencia para cada oxígeno y 4, ¿sí?, para el carbono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Cuando uno empieza a generar los enlaces, puedo borrar y acomodar los electrones de manera que me queden más cómodos, ¿sí? Como recién yo hice con el oxígeno, que borré los electrones que estaban abajo y los puse uno de cada costado para generar el enlace. Bueno, a cada oxígeno le haría falta formar 2 enlaces, ¿estamos? Porque tiene 6 electrones para completar los 8. Y el carbono, que tiene 4 enlaces de valencia, necesitaría para completar su octeto generar 4 enlaces. Entonces, en este caso, podemos pensar en un doble enlace acá y en un doble enlace acá y vamos a ver qué pasa. ¿Se entiende de dónde surge esa idea? El oxígeno necesitaría formar 2 enlaces, cada oxígeno, y el carbono necesitaría formar 4 para completar octeto. Vamos a probar. En este caso, cada oxígeno ha quedado con 2, 4, 6, 8 para este oxígeno. Para este tenemos 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Y el carbono me quedó con 2, 4, 6, 8. Es decir, todos los elementos están cumpliendo el octeto. Y esa va a ser la estructura de Lewis para el dióxido de carbono, ¿sí? En este caso, tenemos pares de electrones libres en los átomos terminales, pero no tenemos pares de electrones libres en el átomo central, ¿sí? Yo les voy adelantando esto porque, como ya les dije, va a ser de suma importancia poder ver si hay o no pares de electrones libres en el átomo central cuando nosotros querramos definir la geometría. ¿Estamos? ¿Dudas con el dióxido de carbono? No, profe. No, excelente. Me voy al amoníaco. ¿A quién voy a poner como átomo central? Bueno, recuerden que el hidrógeno siempre es terminal. Entonces, el nitrógeno tendrá que ir al medio de esta estructura. ¿Estamos? El hidrógeno tiene un electrón de valencia, yo siempre espero que el hidrógeno forme un enlace y nada más. Y en este caso, el nitrógeno tiene 5. ¿Estamos? Voy a generar un enlace para cada uno y veo qué pasa. Bueno, cada hidrógeno ya quedó listo.
Y el nitrógeno ahora tiene 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Es decir, que está cumpliendo el octeto. Y en este caso tenemos un par de electrones libres en el átomo central. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Una aclaración que no lo hice yo antes, ¿sí? Recuerden, porque ahora veníamos planteando todos estructuras que tenían enlaces covalentes, ¿no? Recuerden asegurarse de que los enlaces sean covalentes antes de plantear este tipo de estructuras, ¿sí? Ahora me voy a ir al último y vamos a ver qué pasa. A ver, acá entre el hidrógeno y el oxígeno del agua, eso es un enlace covalente porque el hidrógeno no forma enlaces iónicos, ¿sí? Acá con el carbono y el oxígeno, los dos son no metales. ¿Estamos? Con el caso del nitrógeno y hidrógeno, estamos en la misma. ¿Qué pasa con el caso del aluminio cloro? ¿Qué diferencia de electronegatividad tienen? ¿Será iónico o será covalente? Covalente. Covalente, ¿por qué? Porque es un metal de transición. Bien, No, que está cerca. ¿sí? No estamos hablando de un metal del grupo 1 o del grupo 2. Entonces, lo podemos clasificar como covalente, ¿sí? Vamos a ver la diferencia de electronegatividad, a ver cuánto da, pero lo que nos lleva a tomar la decisión es que, como les digo siempre, los iónicos son grupo 1 o 2, con grupo 16 o 17. A ver, el aluminio tiene 1,5 y el cloro tiene 3. Si ustedes quieren hacer el cálculo, la diferencia les da 1,5 y podríamos tener alguna duda. Por eso reitero nuestra regla. Grupo 1 o 2 con grupo 16 o 17. Este no sería ese caso. Entonces, no es iónico, es covalente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a plantearlo entonces. Si vamos a lo cierto, es probable que este compuesto presente algunas características acercándose hacia enlaces que son iónicos, pero no importa, nosotros tomamos la decisión y lo definimos como covalente y está correcto que lo hagamos así, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ir al centro? El menos electronegativo, que en este caso es el aluminio. Y vamos a poner todos los electrones de valencia. El cloro tiene 7 y el aluminio, ¿cuántos electrones tiene de valencia? 3. Bien. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos un enlace con cada cloro que ya quedó cumpliendo el octeto porque tenía 7, 2, 4, 6 y con estos dos del enlace me quedan 8. Es decir, que todos los cloros están cumpliendo el octeto, ¿sí? ¿Qué pasa con el aluminio? El aluminio tiene 3 electrones de valencia. Al generar estos 3 enlaces,
me queda con 6 electrones alrededor. No está cumpliendo el octeto. Tiene un octeto incompleto, ¿sí? ¿Podemos hacer algo para que lo complete? No. ¿Por qué no? No podemos generar más enlaces. Primero porque no tenemos más electrones. Si generáramos algún doble enlace, me quedaría con, digamos, alguno me quedaría con un octeto expandido y no tenemos la posibilidad. ¿Se entiende? Además, para que el aluminio, que yo le estoy dando todas las posibilidades para que vean por qué acá se terminó la estructura, ¿sí? Si yo quisiera generar un doble enlace, el aluminio no tiene más electrones. Esos electrones alguien podría pensar, es un dativo y se los aporta el cloro. No, porque el cloro es más electronegativo que el aluminio. Entonces nunca el cloro va a poner en juego sus electrones si él es el más electronegativo. ¿Se entiende? En general, cuando se forma un enlace dativo, es cuando el átomo central tiene electrones disponibles, porque es el menos electronegativo. El cloro que está en el extremo es más electronegativo que el átomo central. Entonces nunca el cloro va a disponer sus electrones para ponerlo en juego, siendo un átomo terminal. ¿Estamos? Entonces, este es uno de los casos en donde el octeto queda incompleto. Nosotros me parece que habíamos visto un ejemplo de octeto incompleto con el boro, que es del mismo grupo, ¿sí?, que el aluminio. Entonces, muchas veces cuando tenemos elementos del grupo 13 que tienen 3 electrones, bueno, generan 3 enlaces, se rodean de 6 y el octeto queda incompleto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esa es la estructura de Lewis para el cloruro, bueno, el tricloruro de aluminio. Es indispensable que para la estructura de Lewis se vean todos los electrones que están formando el enlace y que han quedado sin compartir también, tanto en el átomo central como en los periféricos. ¿Por qué les digo esto? Porque después se olvidan de hacer los objetos electrones. Y si la estructura de Lewis no me muestra todos esos electrones, la estructura está mal dibujada, ¿sí? Tienen que quedar claro que acá hay estos electrones que están formando un enlace y que el cloro, a cada cloro en este caso le han quedado 3 pares de electrones no compartidos. Y en este caso al aluminio no le quedó ninguno. En los otros casos que vimos anteriormente sí había pares de electrones libres, tienen que quedar correctamente indicados. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, chicos, ¿dudas, preguntas con estructuras de Lewis? ¿Quieren que hagamos alguna otra? Repito, un poco complejas fueron las que hicimos para los ácidos, pero no vamos a ver cosas tan complicadas, más bien de este estilo, ¿sí? No sé si quieren que hagamos alguna más, quieren que les dé alguna más y la resolvemos, les doy un ratito para que resuelvan ustedes, o si no hay Profe, dudas, una pregunta. sí. Cuando vemos los electrones que no fueron compartidos, digamos, los que quedaron solos, ¿vemos el par completo? Que usted nos dice que es importante, ¿tenemos que mirar el par completo o cuentan también que estén solitos? Selena, en realidad en general los miramos como pares, pero en algunos casos no son los más comunes, pero cuando tenemos algún número impar de electrones puede que nos quede un electrón solo. Vimos algún ejemplo con el nitrógeno, con el dióxido de nitrógeno, me parece, ¿sí? Es importante que vos mires todo, puede que sea número par o puede que te quede alguno solito. ¿Estamos? En general quedan pares, porque los vemos de a pares, ¿sí? Listo, Pero gracias. ¿sí? En el caso en el que te quede uno solo, bueno, quedará un solo electrón sin compartir. No es lo más habitual, pero puede ocurrir, ¿se entiende? Sí, profe, gracias. Sí, no era. ¿Estamos? Bien, chicos, ¿quieren que resolvamos alguno más? ¿Quieren que les dé alguno más y los resuelven ustedes?
Sí, profe, en uno en donde haya de iónico, dativo y también covalente, cosa de darnos cuenta nosotros mismos. Bueno, vamos a ver. Ahí les voy dando ese y voy pensando más. Ahí estamos. Les doy un ratito para que resuelvan. Ah, de paso les voy tomando lista. ¿Cómo les fue? Creo que bien. Profe, una pregunta. Siempre que hacemos enlaces dativos, ¿tenemos que hacer las estructuras de resonancia? No, en realidad las estructuras de resonancia no son, digamos, no las pones porque el enlace sea dativo. Las pones cuando tenés un doble enlace que pueda resonar en distintos enlaces. ¿Sí? Espero cuando haga las estructuras y les Vale. pregunto. A ver, ¿a qué me refiero? La resonancia aparece cuando vos tenés una estructura que es simétrica y que, por ejemplo, distintos oxígenos y que con uno planteaste un doble enlace, suponete. Entonces, ¿por qué planteas el doble enlace con ese oxígeno y no con el oxígeno de al lado? Entonces, ahí va a aparecer la resonancia, al margen de que pueda o no ser dativo. ¿Sí? Ya lo vemos en el ejemplo, pero se entiende. El hecho de que yo tenga que plantear una resonancia no la planteo porque el enlace es dativo. Lo planteo porque muchas veces, ya sea por enlace dativo o por un doble enlace, yo lo puedo posicionar en un oxígeno o en otro. Entonces ahí planteo las posibilidades. ¿Estamos? Ahora lo vamos a ver. Bueno, me voy al primer ejemplo. ¿Cómo plantearon la estructura del Lewis para el cloruro de magnesio? Primero, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Sí. Enlace iónico o covalente. Bien, ¿y en este caso es iónico o es covalente? Iónico. Bien, iónico, sin dudas, porque tenemos del grupo 2 y del grupo 17. ¿Estamos? Entonces, ya nomás yo sé que no voy a plantear enlaces con rayitas, sino que tengo que plantear cargas porque acá hay especies que pierden electrones y especies que ganan electrones. Entonces tengo que mostrar esos iones, cationes o aniones. ¿Sí?
lo podría dibujar así. Le puse una crucecita al electrón ganado. Eso es indistinto, lo pueden dibujar igual o lo pueden dibujar, es lo mismo, ¿sí? Lo que sí tiene que quedar claro es que cada cloro está rodeado de 8 electrones y con una carga negativa, ¿sí? Porque ahora ese electrón no lo está compartiendo, lo ganó. ¿Estamos de acuerdo? El magnesio me queda con 2 cargas positivas y tenemos otro cloro, bueno, en la misma situación que el primero. ¿Estamos? Lo podemos hacer así o podemos poner el 2 con el corchete. Lo hago acá abajo. ¿Estamos? Cuidado que cuando pongo acá el corchete, no me vayan a poner que ganó 2 electrones el cloro, porque no ganó 2 electrones el cloro. Yo tengo 2 cloros y cada uno ganó un electrón para completar su objeto. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Sí. Y cada cloro me queda con una carga negativa. Que como son 2, voy a tener 2 aniones fluoruros que acompañan al catión magnesio. ¿Estamos? Cualquiera de las dos maneras es correcta. No deben aparecer en este tipo de estructuras rayitas, porque o electrones entre medio del anestetio, porque eso significa que esos electrones se están compartiendo, y no es este el caso. ¿Estamos? ¿Dudas con esta primera especie? ¿No? No, profe. Vamos. Esta especie, este textil se llama fosfina, pero es un nombre así trivial, raro, ¿sí? Parecido a la amonía, parecida a la estructura. Profe, en el iónico siempre hay que mostrar cuál es el que gana y cuál es el que pierde. Sí, siempre tenés que indicar cuál es el catión y cuál es el anión, con la Bien. carga escrita. Sí. El fósforo va a ir al centro, ¿sí? Porque los hidrógenos siempre son átomos terminales. Los hidrógenos tienen un electrón de valencia, cada uno, y el fósforo, ¿cuántos tiene? 5. 5, bien. Y esto, profe, será un enlace covalente, ¿verdad? Ah, buena pregunta. Sí, ¿por qué enlace covalente? Porque primero tenemos el hidrógeno, ¿sí? Si quieren, pueden mirar la diferencia de electronegatividad, pero repito, el hidrógeno no forma enlaces iónicos, ¿sí? Y sería covalente polar. A ver, déjame ver, sí, covalente polar, déjame ver la diferencia de electronegatividad. Pero, Justo. Qué buena tu pregunta, Tomás. Si miras estrictamente, en la tabla, por lo menos en la mía, que puede cambiar en otra, los dos aparecen con una electronegatividad de 2,1. Profe, yo le puse covalente dativo. Como que el hidrógeno es el que le dona el fósforo, o está mal. No, dativo no es. Ya te explico por qué, Agostina, ¿sí? Déjame que termine con lo de polaridad. En la tabla ambos aparecen con electronegatividad 2,1. Entonces, si ustedes me dicen que el enlace es covalente apolar, es correcto, ¿sí?
Personalmente creo que tienen distinto tamaño, entonces no es como, para mí ligeramente polar puede llegar a ser, pero de cualquiera de las dos maneras que le indiquen en ese caso estaría bien. Como covalente apolar o como covalente ligeramente polar. ¿Se entiende, Tomás, a lo que me refiero? Sí, ¿Sí? Estrictamente, si vos miras en la tabla y te encontrás con la misma electronegatividad, me podrías decir que es covalente apolar. ¿Estamos? bien. Voy, Agostina, a lo tuyo, pero para responder lo tuyo, primero tengo que terminar de armar la estructura. Planteo un enlace para cada uno. ¿Sí? Ahí el fósforo está cumpliendo el octeto. ¿Estamos? Porque tiene 2, 4, 6, y los dos que le quedan libres, 2 electrones o un par de electrones libres, es lo mismo, cumple el octeto. Estamos con la estructura de Lewis. Agostina, estos no son enlaces dativos. ¿Por qué no? Porque el enlace está formado por un electrón que aporta el fósforo y por un electrón que aporta el hidrógeno. Para este enlace pasa lo mismo y para este enlace pasa lo mismo. Cuando el enlace está formado por un electrón que aporta una especie y el otro electrón que lo aporta la otra especie, entonces es covalente puro desde ese punto de vista. Dativo es cuando uno de los elementos pone en juego sus dos electrones para compartir y formar el enlace. ¿Se entiende la diferencia? Por eso te aclaré rápidamente. No son dativos. ¿Estamos? Sí, entendí. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque el enlace está formado por un electrón que aportó cada uno de los elementos. Y digo aportó porque los pone en juego, pero se comparten, ¿estamos de acuerdo? Porque el enlace es covalente. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe, después podría dar un ejemplo de uno dativo. ¿Sí? Acá hay uno, ya lo vamos a ver. En los que siguen hay uno, ¿sí? Me voy al siguiente ejemplo. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas con esto? No, profe. ¿No? Seguimos. Dióxido de azufre. ¿Quién va al medio como átomo central? El azufre. Bien. Ah, me olvidé de decirles recién, que ya se los aclaré antes, pero recuerden que Lewis no me muestra la geometría, entonces alguien podría haber planteado así, por ejemplo. ¿Se entiende lo que me refiero? Si alguien lo planteó así, también es correcto. ¿Qué veo? ¿Qué tengo que mirar? Que estos electrones se comparten y que acá me queda un par libre. Y con eso alcanza. ¿Cómo dispongo los hidrógenos alrededor del átomo central? En este caso es lo mismo. ¿Estamos? Bien. ¿Sí? Electrones de valencia. En este caso todos tienen 6.
lo plantearon? Yo puse 2 enlaces simples compartidos. 2 enlaces simples. O sea, un oxígeno al azufre y un oxígeno al azufre. ¿Así? Sí, Pero ahí, ¿qué pasa con los oxígenos? ¿Están cumpliendo el octeto? No se completa la regla. No se completa el octeto ahí. Falta uno más, profe. Falta un enlace más, probemos. Esto es cuestión de ir probando. Vamos a probar. ¿Qué pasa ahí? Los oxígenos están bien. ¿Sí? Pero el azufre pasa del octeto. El azufre se pasa, es cierto. ¿El azufre puede tener octeto expandido? Sí. Sí. Así que podría ser esta una posibilidad. ¿Estamos? Les hago una aclaración que nosotros no vamos a ahondar, pero muchas veces aparecen más de una estructura posible y uno puede decir cuál es la más probable o no. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mientras la estructura que ustedes me planteen sea lógica, es válida. Por ejemplo, Tomás, si vos me dejas un solo enlace como recién, y ahí no, porque no hay nada, digamos, los oxígenos no cumplían el octeto. Y yo tengo que priorizar que cumplen octeto los terminales. ¿Se entiende, Tomás? sí, Entonces, en esa situación, no. Lo tenemos que mejorar. No me puede quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Porque este no cumple y este tampoco. ¿Sí? Ahora, cuando planteamos el doble, como lo acabo de hacer recién, eso es viable, ¿sí? Porque los oxígenos cumplen, el azufre no cumple, tiene octeto expandido, pero el azufre puede tenerlo, con lo cual sería una estructura posible. Hay otras. ¿Alguien planteó otra? Yo, profe, planteé un enlace dativo con un solo de los oxígenos y con el otro doble enlace. Bien. Ahí dejo. Esa que está ahí podría ser, y esa está bien. Vamos a ver otra posibilidad. No alcancé a ver quién me dijo recién. Noelia, ¿fuiste vos? Sí, profe, fui yo. Ah, me parecía. ¿Así lo planteaste? Sí, así lo planteé. Bien. ¿Qué tenemos en este planteo? Tenemos acá lo mismo, ¿sí? Pero acá, ahora, este enlace se forma un enlace simple dativo. ¿Por qué dativo? Porque estos electrones para que se entienda bien, que tampoco no hace falta hacerlo, pero para que se entienda bien, pinté con rojo los electrones del azufre. No sé si los alcanzan a ver bien. sí, profe. Ahora este enlace es dativo. Y ahí voy a lo que vos me preguntabas, Agostina, recién. ¿Por qué es dativo? Porque este enlace se forma con 2 electrones que se están compartiendo, pero esos 2 electrones originalmente le pertenecían los 2 al azufre. ¿Por qué se forma esto? Porque antes de formar este enlace, el azufre ya estaba completando el octeto, porque tenía el azufre 2, 4, 6, 8.
Entonces, en ese momento el azufre ya completaba el octeto y al oxígeno le faltaban 2. Entonces, se puede plantear un enlace dativo, ahora sí dativo. ¿Por qué? Porque esos 2 electrones le pertenecían al azufre, ahora los pone en juego, los comparte, entonces ahora este cumple y este también cumple. ¿De qué otra manera me doy cuenta que es dativo? Porque el oxígeno quedó con sus 6 electrones que tenía originalmente. 2, 4, 6. Esos electrones eran los que tenía al principio el oxígeno. Entonces ahí me doy cuenta que en ese enlace el oxígeno no está aportando, justamente porque es dativo. ¿Se entiende? Quizás esta estructura es un poquito más estable que la que planteamos anteriormente, ¿sí? Pero no tenemos herramientas nosotros para hacer ese tipo de cálculos. Entonces, quien haya planteado un doble enlace, ¿sí?, y el azufre expandido, es correcto. ¿Estamos? Ya desde un lugar un poquito más fino, quizás le diría que esta es un poquito más estable. Pero repito, no tenemos herramientas nosotros como para decir y definir esto. Entonces, la que planteamos anteriormente es posible, y esta también. Y ahora voy a aclarar una cosita más. Acá sí va a aparecer resonancia. ¿Por qué? Porque ¿con quién se forma el dativo? ¿Con este o con este? Es lo mismo. Entonces yo debería plantear la otra estructura de resonancia en donde este enlace sea doble y este sea el dativo. Profe, una pregunta. ¿No parecería si, por ejemplo, yo tuviese un oxígeno de un lado y otro compuesto, no sé, voy a inventar porque no tengo ni idea con las valencias, pero por decirte, no sé, un nitrógeno, que es imposible, pero por decir un nitrógeno como por decir otro átomo, ahí no habría, porque son 2 átomos distintos. ¿Eso me quería decir hoy? Entiendo tu pregunta, Noelia. Es bastante raro que tengas ese caso y cuando, a ver, si vos tuvieras átomos distintos, ya no sería exactamente lo mismo formar el doble enlace en uno que en el otro. Entonces ahí vos te deberías fijar con quién lo forma. Lo que pasa es que para saber con quién lo forma es medio difícil. Pero ahí seguramente que hay una forma más estable que la otra, porque los 2 elementos no son iguales. Claro, ¿Sí? por ese motivo no habría resonancia. Claro, entonces si vos tuvieras 2 elementos distintos, es muy difícil, porque tendrías que ver el ejemplo para hacer un análisis y es igualmente probable que forme con uno o con el otro. Y ese análisis es difícil, ¿sí? Cuando tenés el mismo elemento, vos sabés que es igualmente probable que lo forme con uno o con el otro. Claro. ¿Estamos? Entiendo. Gracias, profe. No, de nada. A ver, entiendo lo que vos me decís. Suponete, lo que pasa es que ni siquiera sé si existe el complejo, pero la estructura, pero suponete el selenio, que también tiene 6 electrones. Entonces, si vos tuvieras esto, ¿sí? Y ahí ya no sé decirte si es igualmente probable que se forme acá el dativo o acá. Probablemente no, porque no tienen la misma electronegatividad, entonces ahí, pero ya nos metimos en un terreno muy complicado. Pero no sé si respondo a tu pregunta. Sí, lo entiendo. ¿Sí? Lo vuelvo a poner porque te quiero explicar. El análisis ahí sería fino, porque yo debería decir, el oxígeno es más electronegativo con el selenio, entonces es más probable que el dativo se genere acá y no acá. Entonces es muy probable que ahí no haya resonancia. Pero repito, es muy fino ya el análisis que estoy haciendo, no nos vamos a meter en eso. ¿Se entiende? Sí, lo entiendo, profe. Gracias. No, de nada.
¿Estamos de acuerdo entonces con esta estructura? ¿Se entendió la diferencia entre el enlace cuando es dativo o no? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Con respecto a la resonancia, ¿también se quedó claro? sí, Bien. Más o menos, profe. ¿A la resonancia? Sí. En este caso, vos tenés un enlace dativo y un enlace doble. La pregunta es, ¿con qué oxígeno se genera el enlace dativo o con qué oxígeno se genera el enlace doble? Y es lo mismo. Entonces yo debería plantear esto también. No sé si ahí se ve Agustina. El doble enlace se genera acá o acá. Y no sé. Entonces, en realidad, ahí aparece la estructura de resonancia. Vamos a tener ambas estructuras posibles. ¿Sí? Y por eso se dice que este doble enlace va a estar resonando en este oxígeno y en este también. Por eso planteo las dos. Como un equilibrio, tenemos ambas estructuras. ¿Estamos? Bien, profe, sí. Gracias. E incluso también podría plantear la resonancia, porque es muy probable que existan las tres con las que planteamos al principio, que las dos tenían el doble enlace con los dos oxígenos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, me voy a la última. Bien, acá está más complicado. ¿Qué plantearon? Hay uno dativo. Bueno, uno dativo Profe, yo hice para como- algún oxígeno. Yo hice doble enlace con los otros. O sea, No sé si un se puede. dativo y dos dobles. Sí, dos Claro, dobles. sí, yo hice así. Dos dobles y uno dativo. Bien, ahí lo planteo. Esto que quería poner. Esto con rojo, así lo vemos bien. Profe, también puede hacer octeto expandido el selenio, ¿no? Pues está más al grupo, al periodo 3, ¿o no? Sí, puede tener objeto expandido. Sí, sí. A ver, si acá planteamos un dativo, esto me quedaría así. Estos 6 del oxígeno me quedan intactos y este sería dativo. Y ahora aquí doble. Por ahí te estás pasando, tendrías que hacer otro dativo. Bueno, yo voy haciendo las posibilidades. A ver acá qué tenemos. Acá tengo 2, 4, 6, 8, 10. Repito, me estoy pasando, pero en realidad el selenio lo podría tener expandido al octeto. Si planteamos dativos,
creo que sería más estable, pero no estaría mal de última, ¿estamos? Profe, Otro ¿por qué se dativo y pasa? Si está completo, ¿o no? tenés 2, 4, a ver, por cada enlace son 2, ¿estamos? Entonces tenés 2, 4, 6, 8, Ah, 10. bien, sí, ¿Ya? no me había dado cuenta de eso, sí. Si hago otro dativo, Profe, y si hacemos como hicieron las chicas, ¿estaría bien también de hacer uno solo dativo? Profe, ahí voy. Ahí voy respondiendo las preguntas. Si alguien hubiera hecho los 3 enlaces dobles, ¿sí? Tendríamos un objeto súper expandido, pero como el selenio lo puede tener, creo que no sería lo más probable, pero no está mal desde el punto de vista, porque estamos completando objetos, le estamos poniendo un objeto expandido a una especie que sí lo puede tener, con lo cual no estamos rompiendo ninguna de las reglas, ¿sí? Quizás sea menos estable la estructura. Lo mismo pasa si yo planteo uno solo dativo y los otros dos dobles, ¿sí? Estamos cumpliendo las reglas, el objeto está expandido, pero lo podemos tener, ¿sí? Entonces, de nuevo, sería también posible. Vamos a ver qué sucede en este caso. En este caso, ahora, los oxígenos siguen cumpliendo. Cuidado, si yo planteo alguna estructura en donde el oxígeno no cumple, ahí no. ¿Estamos? Pero con dobles o dativos, en donde los oxígenos siempre cumplen el objeto, serían viables. ¿Estamos? Vamos a ver qué me quedó acá. Este oxígeno cumple, este cumple, y ahora el selenio tiene 2, 4, 6, 8. Les diría que eso es lo más estable porque todos cumplen. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Y vamos a Sí, tener profe. resonancia porque yo podría tener este doble enlace acá o acá, entonces va a haber resonancia. Y profe, ¿tenemos que dejar escritas las otras estructuras resonantes? Eso depende de lo que te pidan. Muchas veces si te dice, escriba todas las estructuras resonantes, bueno, sí, deberías hacerlas. Muchas veces en el ejercicio te dice, indique si tiene o no resonancia. Bueno, este sí tiene, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer si escribo las otras estructuras? Bueno, posicionar distinto el doble enlace, nada más, ¿sí? Bueno, profe. Incluso, sí, Marcia, te escucho. No, que, bueno, Gracias. Incluso les puse esto a propósito, porque podríamos plantear todas las estructuras posibles, es decir, con los 3 dobles enlaces y ningún dativo, en resonancia con el que tenía 2 dobles enlaces y 1 dativo, en resonancia con este, y a su vez haciendo rotar el doble enlace. Tenemos muchas estructuras posibles, todas correctas, algunas más o menos probables, pero con las herramientas que nosotros tenemos, podríamos plantear cualquiera de todas esas posibilidades que son como 5. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Hay algo que se llama cálculo de cargas formales, que nosotros no lo vamos a ver, en donde se calcula la carga que le queda a cada elemento, y mientras menos sea la carga, mayor estabilidad tiene la estructura, y de esa manera uno determina cuál sería la más o menos probable. ¿Estamos? No nos vamos a meter en eso, simplemente digo que si uno indaga un poquito más fino, uno puede saber cuáles son las estructuras, pero nosotros
mientras planteemos algo lógico. ¿A qué me refiero con algo lógico? Que se cumplan los octetos para los átomos terminales, ¿sí? Que si el átomo central tiene un octeto expandido, sea posible, porque ese elemento tiene que ser del periodo 3 en adelante, ¿sí? Entonces, esas reglas deberían cumplirse. Después puede haber algo más o menos probable, pero hasta acá estaríamos, ¿sí? Sí. Espero, profe, que en los parciales no ponga esas cosas de escribir todas las resonancias posibles. No, yo generalmente les puedo llegar a preguntar si tiene o no resonancia, ¿sí? Bueno, Por ejemplo, qué sé yo, el agua, no tienen resonancia, no tenemos que hacer, pero esto donde aparecen dobles enlaces generalmente hay resonancia. Generalmente. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Chicos, ahora cuando veamos geometría, vamos a seguir armando estructuras de Lewis. Así que vamos a seguir armando estructuras de Lewis y a su vez vamos a analizar qué geometría tenemos, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas con respecto a esto, paso a compartirles la clase. ¿A todo el mundo le llegó la clase de geometría? Sí, profe, a mí me llegó. Bien. Armando la clase me di cuenta que en el tema anterior, que creo que era este de enlace, en el título puse química general, perdón, era química inorgánica, me parece. Bien, ahí paso a compartirles entonces. Acá en este título, en el anterior, me parece que quedó química general. Bueno, ¿todos lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué vamos a ver, chicos, cuando veamos geometría? Vamos a ver ahora la disposición que adoptan, ¿sí?, los átomos en el espacio, ¿sí? Entonces vamos a ver si esa molécula es lineal, es angular, ¿sí? ¿De qué va a depender esto? Ya vamos a ver que de varias cosas, pero fundamentalmente tenemos que ver la menor repulsión posible entre los electrones. Bueno, justamente lo que les decía recién, vamos a analizar la distribución tridimensional, ¿sí? En general, el tamaño y la forma de la molécula después nos van a permitir predecir la polaridad de la molécula. ¿Se acuerdan que yo les dije que estos temas iban como encadenados uno al otro? ¿Sí? Primero tenemos que analizar el enlace para plantear la estructura de Lewis, y una vez que conocemos la estructura de Lewis vamos a poder predecir la geometría. Y cuando veamos la geometría, después vamos a poder predecir o indicar si la molécula es polar o no. Vamos a utilizar esta teoría, que les aseguro que el nombre de la teoría es más difícil que la teoría en sí, porque es la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, ¿sí? Todo ese nombre tiene. ¿A qué se refiere? Simplemente que esta teoría analiza los pares electrónicos de valencia, que son los que nosotros escribimos en las estructuras de Lewis, y se analiza la repulsión que tienen esos electrones con los electrones de los átomos vecinos. Nada más que eso. Como hay una repulsión, esta teoría nos indica que los átomos se van a disponer de tal manera de tratar de alejarse lo más posible un átomo del otro, ¿sí? A ver, ¿a qué me refiero? Voy a cualquier estructura, esta que tengo acá. Estos electrones sienten repulsión por esto y también por esto. Entonces, esos oxígenos se van a tratar de alejar lo más posible unos de otros, ¿sí?
Y en ese caso va a ser muy importante analizar si acá en el átomo central tenemos o no tenemos pares de electrones libres, porque esos electrones libres que me queden sobre el átomo central también van a ejercer repulsión sobre los otros átomos. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál va a ser la geometría que adopta la molécula? Aquellos en donde los átomos puedan estar lo más alejados entre sí, ¿sí? Por ejemplo, les explico este ejemplo, después les cuento qué es esta nomenclatura que vamos a adoptar. Pensemos en el metano, que es el metano carbono hidrógeno 4, ¿sí? Hacemos la estructura de Lewis, acá la tenemos, el hidrógeno forma un enlace, el carbono forma 4 y no me quedan pares de electrones libres en el átomo central. ¿Estamos? Ahora, ¿qué disposición adoptan en el espacio estos átomos? Uno podría pensar que la estructura es plana, así. Y acá nosotros vamos a analizar cuál es el ángulo del enlace. ¿Por qué? Porque ese ángulo me va a dar una idea de la cercanía o no de los átomos. Si nosotros planteamos una estructura plana, como la que vemos acá, el ángulo, cuando digo ángulo me refiero a ese hidrógeno con el átomo central y con el otro hidrógeno. ¿Se entiende? Para mirar un ángulo yo tengo que tener 3 puntos, ¿sí? 2 van a ser los átomos periféricos unidos por el átomo central. Ahí estoy mirando un ángulo. ¿Estamos? Lo aclaro porque ya más adelante vamos a hacer algunos análisis con este ángulo. Si la molécula fuera plana, yo tendría todos ángulos de 90. ¿Se dan cuenta por qué? Porque el plano lo divido en 4. Tendría todos ángulos de 90 grados. ¿Está? Pero si la estructura adopta otra disposición como la que vemos acá, ¿qué disposición tenemos acá? Ya la vamos a ver con nombre y apellido. Se la llama tetraédrica porque se forma un tetraedro. ¿Qué es esto? Fíjense que estos hidrógenos están ligeramente hacia abajo y un hidrógeno me queda apuntando hacia arriba. De esa manera, todos los ángulos, ya sea entre todos los ángulos, porque esto es simétrico, me forman ángulos de 109,5 grados. Tengo un ángulo mayor que el anterior. Entonces, si el ángulo es mayor, significa que esos átomos están más alejados. Significa que esas nubes electrónicas se molestan menos. Entonces, esa va a ser la geometría más estable. ¿Se entiende? Y uno puede pensar, bueno, ¿y cómo vamos a saber todas las geometrías? Ya vamos a ver que hay tablitas y que nosotros vamos a ir enganchando el ejemplo de acuerdo a lo que tengamos. No hay tantas geometrías posibles, ¿sí? ¿Se entendió esto de los ángulos y por qué se adopta esta estructura y no esta? Sí, profe. ¿Sí? Para que, o sea, para que estén más alejados, para que tengan menos repulsión. Exactamente, es una cuestión de repulsión. Esa repulsión es lo que nos indica esta teoría, la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Si bien es difícil el nombre, esa es la repulsión que estamos analizando, ¿sí? Por eso lo estamos analizando con esta teoría. Y aclaro porque hay otras, no las vamos a ver a las otras, pero simplemente aclaro que este análisis lo vamos a hacer con esta teoría. Bueno, ahora les explico qué es esto. En general podemos expresar a la molécula como ABE. A es el átomo central. Esta es una manera genérica. ¿Por qué sirve esta manera genérica? Porque todas aquellas moléculas que tengan esta misma forma van a adoptar la misma geometría, ¿sí? A es el átomo central. B son los átomos periféricos, ¿sí?
Sn significa cuántos átomos periféricos hay. Podrían ser 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, A es el átomo central, B es el átomo, los átomos periféricos, N es el número de átomos periféricos y E, atención con esto, E es los pares de electrones libres sobre el átomo central, no sobre cualquier átomo. ¿Estamos? E representa los pares de electrones libres que me quedan sobre el átomo central. ¿Se acuerdan que yo les adelanté, les dije antes, que cuando veamos la geometría era de gran importancia mirar si teníamos o no pares de electrones libres en el átomo central? Para el análisis de las geometrías, los pares de electrones libres que me queden sobre los átomos periféricos no son importantes. Estamos, repito, los pares de electrones libres, ¿sí?, que me queden sobre los átomos que son periféricos no van a ser importantes para el análisis de la geometría. ¿Estamos? Sí van a ser importantes los pares de electrones libres que estén situados sobre el átomo central. ¿Estamos? Sí, profe. Acá simplemente, muchas gracias, creo que fuiste vos, Tomás. Muchas gracias. Acá simplemente les explico los distintos tipos de interacciones repulsivas que vamos a tener. Cuando tengamos pares de electrones no enlazantes, es decir, libre, ahí vamos a tener una cierta repulsión. Si un par de electrones libres con un enlace, el enlace recuerden que está formado por electrones, también va a haber una cierta repulsión, y entre los enlaces entre sí también hay una cierta repulsión. La repulsión más grande se da entre los pares que no están enlazados, ¿sí? Ya cuando vayamos viendo ejemplos se va a entender más esto, porque por ahí no se interpreta hasta que no lo vayamos analizando. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder predecir la geometría? Lo primero que vamos a hacer es escribir la estructura de Lewis. Iones no vamos a ver mucho. Puede que les muestre un que otro ejemplo, pero no nos vamos a meter mucho con los iones. Vamos a ver moléculas neutras, ¿sí? Una vez que tengamos la estructura de Lewis escrita, tenemos que contar si tenemos o no pares de electrones libres en el átomo central. Y acomodarlo de manera que se minimicen las repulsiones. Repito, estos pasos creo que van a quedar más claros cuando veamos un ejemplo, ¿sí? Y a partir de, una vez que conozcamos cuántos átomos tenemos enlazados, ¿sí?, y cuántos pares de electrones libres tenemos, vamos a armar una disposición de manera de que estén lo más alejados posible, ¿sí? Cuando predecimos geometría, que haya un enlace doble o que haya un enlace simple, da lo mismo. A ver, me remito a este ejemplo que quedó acá escrito. Supongamos que yo quiero analizar esta geometría, no hace a la diferencia que acá haya una interacción doble o que acá haya una interacción simple. En este caso, esta molécula es de tipo A, átomo central, B, 3. ¿Se entiende por qué? Tengo un átomo central, 3 periféricos y no hay electrones libres en el átomo central. Con esta nomenclatura, yo ya puedo definir cuál va a ser su geometría. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Vamos a ver las anteriores si quieren. Por ejemplo, para este caso,
Nosotros lo habíamos hecho así. Acá voy a tener A, B3, E. ¿Se entiende la diferencia? Ahora acá voy a tener A, B3, E. Y esto va a tener otra geometría distinta a esta. ¿Estamos? Repito, no importa, para este caso no importa que los enlaces sean dobles o simples. Yo tengo que mirar átomo central, átomos periféricos y pares de electrones libres. ¿Estamos? Profe, Sí. yo tengo una duda. Ahí Sí. ponele por los pares de fósforos que quedan libres. ¿O no? No Exactamente. entendí. Por esto, el átomo central es el A. Los 3 hidrógenos, por eso puse B3. Y esto es este, ¿sí? Profe, ¿y a la E no le tengo que poner un subíndice 1? Se lo podés poner o no. Cuando no le pones nada es porque es 1. Eso es bien. lo mismo, ¿sí? Lo podés dejar así o lo podés dejar así. De la misma manera que, por ejemplo, vos acá en la fórmula no aclarás que tenés un fósforo. Si no pones nada, se entiende que es 1. ¿Sí? Claro. Vale lo mismo, pero si se lo pones no está mal. ¿Está? Podría ser así o no. O directamente. ¿Estamos hasta acá? Profe, ¿sería un par de electrones libres? Sí. Claro. Cuenta el número de pares de electrones libres. ¿Sí? Y si quedara un solo electrón, le pondríamos un medio. A ver. La verdad es que he visto pocas veces esta estructura cuando te quedan así estructuras radicalarias. Para lo que es geometría, que tengas un electrón o que tengas dos, van a tener que ser alojados en un orbital, con lo cual no te va a cambiar mucho la geometría que tengas uno o que tengas dos. ¿Está? Pero la verdad es que nunca lo vi expresado de esta manera, si es que le ponen un medio, podría hacerlo o no. Son raros los casos, ¿sí? Bien. Bueno, acá vamos a empezar a ver cuáles son esas geometrías, ¿sí? Para comenzar, vamos a empezar primero con aquellas estructuras que no tienen pares de electrones libres en el átomo central, porque son más sencillas. Una vez que veamos esas, después vamos a ver qué pasa cuando tenemos pares de electrones libres. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una estructura de este tipo? General AB2. ¿Qué significa AB2? Que tenemos un átomo central, dos átomos periféricos, ¿sí? Y que no, bueno, en ninguno de estos casos tenemos pares de electrones libres en el átomo central. ¿Qué va a suceder entonces? Estos átomos B van a tratar de alejarse lo más posible. ¿De qué manera se pueden alejar lo más posible? Adoptando una geometría lineal, porque es el mayor ángulo que pueden tener para estar lo más alejados uno de otro. Entonces, ese ángulo va a ser de 180 grados. ¿Estamos? ¿Cuál es el ángulo que estoy mirando? B con punto central en A hasta el otro B. Todo ese ángulo va a ser de 180 grados. Y la molécula adopta una geometría lineal, ¿sí? Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Seguimos. ¿Qué pasa si tenemos una molécula de tipo AB3? ¿Qué significa AB3? Que tengo un átomo central y 3 periféricos.
sin pares de electrones libres. Repito, en este cuadrito no hay ninguna con pares de electrones libres, ¿sí? Ahora voy a tener 3 átomos que tienen que separarse lo más posible. ¿Cómo va a ser esa mayor separación? La molécula va a ser plana trigonal. ¿Qué significa esto? Que va a hacer que se acomoda en un mismo plano, ¿sí? Con X distantes estos átomos, es decir, que voy a tener ángulos de 120, 120 y 120. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, siempre que la molécula sea AB2, va a ser lineal. Siempre que la molécula sea AB3, va a ser plana trigonal, ¿sí? Y los ángulos van a ser de 120, 120 y 120. ¿Qué pasa si tenemos una molécula de tipo AB4? Es el ejemplo que yo les mostré recién, que era el metano, sin decírselo. En ese caso, ya no me va a quedar en un plano porque me quedarían ángulos de 90. Me va a formar una estructura tetraédrica, ¿sí? Va a formar un tetraedro, ¿sí? Y los ángulos van a ser todos de 109,5. Es un tetraedro. Si les sirve a ustedes para analizarlo, pueden buscar en internet, si las buscan a las moléculas, encuentran los programitas en donde las agarran a las moléculas y las pueden hacer girar para ver las estructuras y demás, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Qué pasa cuando la estructura es de tipo AB5? Ahora tenemos 5 átomos para acomodar alrededor del central. En ese caso se va a adoptar este formato de bipirámide trigonal. ¿Qué es esto de bipirámide? En el plano se forma como si fuera la plana trigonal que vimos recién. Eso queda en el mismo plano. Y me va a quedar un átomo por arriba y un átomo por abajo. ¿Se entiende? Entonces, en el mismo plano me van a quedar 3. Y a su vez, 1 para arriba y 1 para abajo. ¿Sí? ¿Qué ángulos voy a tener? Bueno, se empieza a complicar un poco porque voy a tener, entre los que están en el plano, ahí tengo ángulos de 120 igual que en la plana trigonal. Pero entre este átomo que está arriba, ¿sí?, y el átomo que está en el plano, voy a tener un ángulo de 90. ¿Se lo imaginan? ¿Sí? Esto es para que usted... Sí. ¿Puede repetir, profe, que me perdí con los ángulos? Sí, ahí voy. Cuando se analizan los ángulos en esta bipirámide, vamos a tener dos tipos de ángulos, 2 valores distintos. Entre el átomo central y los átomos que están en el mismo plano, ¿sí?, ahí se forma algo parecido a lo que es la trigonal plana. Entonces voy a tener ángulos de 120, 120 y 120. ¿Hasta ahí me siguieron? Imagínense una plana trigonal así, en el plano, ¿sí? Entonces tengo 120, 120 y 120. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ahora, yo tengo un átomo para arriba y otro átomo por debajo. ¿Qué ángulo tengo entre el átomo que está en el plano y el átomo que está para arriba? Tengo 90. Ahí. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. ¿Sí? Voy a ver si me busco para que puedan ver el formato, y si ustedes tienen y lo pueden buscar, les va a servir.
palillitos con, o plastilina, o masa, o lo que fueran, para ir probando, ir armando y ver por qué, y ver los ángulos, ¿sí? Ya los voy a armar, los voy a buscar así modelitos y se los muestro, ¿sí? Para que los veamos el lunes. ¿Se entiende entonces? Vamos a tener ángulos que me quedan en el plano y el ángulo que se forma entre el que está en el plano y el que está arriba, ¿sí? Bien. La última, ¿qué pasa si tenemos una estructura de tipo AB6? Ahora tenemos que acomodar 6, entonces la estructura se llama octaédrica, ¿sí? Y pasa algo similar al anterior. Ahora, en el plano voy a tener 4. ¿Se imaginan el plano? Digamos, en ese plano el átomo está enlazado a 4, ¿sí? Y nuevamente tengo uno por arriba y uno por debajo. ¿Me siguen con la estructura? Sí. Sí, profe. Y entonces, repito, en el plano tengo así como si fuera cuadrada. Entonces ahora, en el plano voy a tener ángulos de 90. Y entre ese átomo que está en el plano y el que está arriba también tengo ángulos de 90. Entonces en este caso todos los ángulos van a ser de 90. ¿Estamos? Sí, profe, esta se entiende más que la anterior para mí. A ver, en realidad la anterior es parecida, nada más que en el plano se genera como un triángulo, una trigonal plana. Tenés 3 en el ángulo y uno para arriba y uno para abajo. En la octaédrica tenés 4 en el plano, uno para arriba y uno para abajo. Claro, este es un cuadrado y el otro un triángulo. Exactamente. Yo les digo que yo les voy a buscar y se los muestro, pero si ustedes tienen la posibilidad de tener o plastilinas o pelotitas de telgopor, por ahí no tanto, porque cuando las empezás a pinchar se te terminan rompiendo, pero masas y palillitos, y vas armando y ahí uno se va dando cuenta y se ve bárbaro qué pasa con los ángulos, qué pasa con todo, ¿sí? Con globos también por ahí uno lo puede hacer, pero para mí los palillitos y las masas es lo mejor, ¿sí? Para ir armando, ir analizando a ver qué pasa para que lo puedan interpretar. ¿Estamos? Sí, profe. Por eso resulta tan útil esta nomenclatura. ¿Por qué? Porque cualquier molécula que respete esta nomenclatura, o sea, cualquier que sea de tipo AB5 va a ser una bipirámide trigonal. Cualquiera que sea AB6 va a ser una octaédrica. ¿Estamos? Acá les muestro un poquito más detallados los ángulos, ¿sí? Perdonen que está en inglés, no me gusta demasiado poner cosas que están en inglés, pero era la que mejor se notaba a mi criterio. Acá tienen la lineal, ¿sí? Tienen los 180, acá tienen la trigonal plana, acá no se muestran los átomos periféricos, se están mostrando solo los enlaces, ¿estamos? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, en la plana trigonal, fíjense cómo todos los ángulos son de 120. En la tetraédrica, todos los ángulos son iguales de 109,5. En la bipirámide trigonal, acá aparece el triángulo que yo les decía en el plano, entonces ahí tenemos ángulos de 120, y con el enlace que está en el plano y el enlace que está para arriba, ¿sí? Hay un ángulo de 90, o lo mismo, con el que está en el plano y el que está para abajo, es lo mismo, ¿sí?
En el caso de la octaédrica es lo mismo, nada más que ahora, como tenemos 4 enlaces en el plano, los enlaces en el plano son de 90 y con respecto al que está para arriba o para abajo también quedan enlaces de 90. ¿Me siguen? Sí, profe. Esta no la vimos, ya es más rara. A ver, en esta que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería una AB7. Yo no se las di ya como ejemplo. ¿Estamos? Ya es como mucho, ¿sí? Si fuera AB7, le quedan ahí 5 en el plano, uno para arriba y uno para abajo, pero yo no se las di como ejemplo. ¿Estamos? Ahora me quedó más claro cómo era Bien, todo el tema. acá, bueno, acá se muestran particularmente los ángulos, ¿sí? Entonces por ahí va quedando más claro. Ya cuando busque y les muestre con la masa, van a ver que ahí también se ve lindo. Sí. Por eso dudé en ponérsela porque no me gusta poner cosas en inglés, pero me parece que estaba clara la idea. ¿Estamos hasta acá? Sí. A ver, déjenme ver una cosa. Bien. Cuando tenemos dobles enlaces, el doble enlace muchas veces puede generar algún tipo de repulsión. Acá tenemos un ejemplo. Igual no vamos a ver muchos ejemplos en donde les pidamos una geometría con un doble enlace, ¿sí? Bueno, ya cuando veamos ejemplos se van a dar cuenta. Sí, en este caso, no, ya lo borré, en donde tenemos un átomo central con un solo doble enlace, pero fíjense que en este ejemplo es bastante particular, ya se los detallo en el pizarrón si quieren. Es una molécula que no tiene un único átomo central, es el eteno, ahí la vamos a hacer. Uy, se escucha, chicos, una de mis nenas está llorando. No sé si ustedes la escuchan o no. Sí, más o menos a lo lejos. Ah, se escucha. Sí, porque quiso venir a jugar en el pizarrón. Y no, en este momento no. Y se fue. ¿Qué tenemos? Tenemos si tuviéramos que hacer la estructura de Lewis para esta especie, los hidrógenos generan un solo enlace. Y se genera un doble enlace al medio. No tenemos un átomo central, porque en realidad la molécula tiene ahí dos átomos simétricos. A ver, la estructura es simétrica, ¿sí? Entonces, este carbono genera 4 enlaces, uno con cada hidrógeno y 2 con el carbono. Y este carbono es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Desde el punto de vista de la estructura de Lewis, esa sería la estructura. Si nosotros queremos mirar la geometría, es un poco complicado porque no tenemos un átomo central, ¿sí? No vamos a ver estos ejemplos, simplemente se los quiero mostrar para que vean cuál es el análisis que podemos hacer. Desde el punto de vista de la geometría, ¿qué va a suceder? Estos hidrógenos no se van a encontrar los dos para abajo, sino que se van a inclinar un poquito más, y ahí les muestra los ángulos, pero bueno, eso obviamente que es un ejemplo, esos ángulos no los vamos a analizar nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Este carbono, que tiene estos dos hidrógenos, pero también está enlazado a este carbono, o sea,
estos hidrógenos van a sentir la repulsión de toda esta nube. Por eso no me quedan así, sino que se van digamos, a acercar un poquito más. ¿Se entiende? Y por eso aparece este tipo de geometría, en donde los hidrógenos se alejan y un poco de los carbonos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Esa sería la idea. No les vamos a pedir las geometrías para este tipo de moléculas, pero sí sirve para ver qué es lo que sucede en este caso con los ángulos del enlace. No me van a quedar rectos, ¿sí? Sino que se van a alejar un poquito más. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, acá ya vamos a entrar con moléculas que sí tienen pares de electrones. Voy, digamos, quiero que veamos algunos ejemplos y algunos ejercicios, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ir a la guía, a ver si ahí tenemos ejercicios para hacer ahora. Les voy a dejar de compartir esta clase y me voy a ir a la guía. Esperen que llegue a la guía, la parte que quiero. Bien. Bueno, en realidad en el primer punto ya tenemos moléculas que tienen pares de electrones libres o no. Vamos a analizar primero las que no tienen, ¿estamos? Porque todavía lo otro no lo vimos. Vamos a ver. Podemos hacer las estructuras del Lewis y vamos a ir analizando. Para la primera molécula que tenemos, silicio bromo 4. Primero, chicos, una cosa importante. Las estructuras iónicas sí presentan una estructura de Lewis. Nosotros las estuvimos haciendo. Pero como geometría, no tienen una geometría. ¿Por qué? Porque en realidad es una red cristalina. ¿Estamos? Entonces no hay ángulos de enlace, porque en realidad no hay enlace, sino que hay interacción electrostática, que le llamamos un enlace iónico. ¿Se entiende? No se comparten electrones, no hay ángulos de enlace. Cuidado que nosotros sí tenemos que expresar una estructura de Lewis para los compuestos iónicos, pero no van a presentar una geometría. Uno habitualmente dice que estos compuestos iónicos presentan una red iónica. No tenemos una clasificación para, digamos, como estas. ¿Se entiende? Por eso muchas veces les dice, indique la geometría cuando corresponda, porque si es iónico, yo digo una red iónica, una red cristalina y nada más. ¿Estamos? Bueno, vamos con ejemplos. El primero, digamos, bromuro de silicio. ¿Ese enlace es iónico o es covalente? Covalente. Covalente, profe. Lo vamos a armar.
¿Estamos de acuerdo con esa estructura de Lewis? Siempre que se les pida la geometría, lo tienen que justificar a partir de la estructura de Lewis. Por eso cuando les decía las reglas, siempre lo primero es hacer la estructura de Lewis, porque a partir de acá vamos a hacer el análisis. ¿Qué tipo de molécula es? Tetraedro. Sí, y es AB4. ¿Estamos? ¿Y es lineal? ¿Cómo? ¿Es tetraédrica? Exactamente, como cualquier molécula que sea de tipo AB4, ¿sí? No tiene electrones libres en el átomo central, la geometría va a ser tetraédrica. Ángulos de enlace, todos los ángulos van a ser 109,5. ¿Estamos? Muchas veces se pone así el alfa, que es el ángulo, todos iguales, 109,5. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Me voy a puedo borrar esta, me voy a la molécula que sigue, ¿sí? En el punto de abajo les dice que indiquen la polaridad. Para eso tenemos que ver, digamos, con la polaridad de las moléculas que todavía no lo vimos. ¿Estamos? ¿Cómo planteamos la estructura de Lewis? Tenemos arsénico, hidrógeno 3. Si se fijan, ¿sí? Porque por ahí parecen elementos raros, cuando miran en la tabla, el arsénico es del mismo grupo del fósforo y del nitrógeno. Entonces la estructura va a ser igual a la que planteamos para el amoníaco o para el fósforo hidrógeno 3. ¿Estamos? Si no se dan cuenta de eso, igualmente cuando vayan van a ver que es del grupo 15, ¿sí? O sea que tiene 5 electrones de valencia. Y esa sería la estructura de Lewis. ¿Qué tipo de molécula es? Va a ser AB3E. AB3E. Plana trigonal. No. No, porque tiene pares de electrones libres. Todavía no vimos la geometría para las moléculas que tienen pares de electrones libres. ¿Estamos? Así que la vamos a dejar. La clasifico como ABE y la dejamos. ¿Sí? Profe, el anterior, ¿cómo la clasificaron? AB4. Ese sería piramidal, Tetraédrica. ¿o no? La que era AB4 era tetraédrica. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, esta que tiene los pares. Todavía no vimos este tipo de geometría, por eso la dejo para el lunes. ¿Estamos? Sí. Sí, perdón. Me voy a la que sigue. Fósforo, flúor 5. Pentagonal.
¿Se ve cómo hice la estructura? No sé si se alcanzan a ver. Para Lewis me queda el fósforo sin pares de electrones libres, porque acá están los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá están en realidad. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver que los flúor sí tienen los pares de electrones libres. ¿Los ven? Hay que dibujarlos. No hacen a la geometría, pero para el Lewis hay que dibujarlo. ¿Qué tipo de molécula es? Me parece que recién lo dijeron. Pentagonal plana o pentagonal. Por ahí va. O sea, es AB5, Es bipirámide trigonal. Bipirámide trigonal, ¿sí? Van a quedar 3 flúor en el plano, uno para arriba, uno para abajo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cómo es, profe, bipirámide? Ahí se lo escribo. Bipirámide, porque es como una pirámide para arriba y una pirámide para abajo. Trigonal porque la base es de 3. ¿Estamos? Profe, los flúor, ¿no son? ¿Cómo están enlazadas con el fósforo? ¿A qué te referís con cómo están enlazados? Tienen un enlace simple, covalente, polar. Ah, bueno, no, porque parecían flechitas, parecían enlaces dativos. No. Porque acá tenés el flúor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este con este. ¿Sí? No podrían ser dativos porque si tuvieran un enlace dativo con el flúor quedaría con más de 8. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entiende para el análisis entonces? En general, los halógenos no van a formar un dativo porque ya tienen 7. Si alguien les aporta 2 electrones, van a quedar con 9. ¿Sí? Y particularmente el flúor no puede tener octeto expandido, entonces nunca podría tener uno dativo. ¿Se entiende? Profe, me parecía raro. No, sí, por eso, a lo mejor el dibujito, ahí hice más fuerte los puntitos para que se vean bien claros los electrones. ¿Estamos? Sí, listo. Me voy al último, no es el último, al que sigue. Tenemos carbono, cloro, flúor 3. ¿Quién va a ser el átomo central ahí? ¿El carbono? El carbono. Carbono, ¿qué tenemos? Un cloro y 3 flúor. ¿Estamos de acuerdo con esa estructura de Lewis? Sí, profe. ¿Qué tipo de molécula es?
A de AB4. AB4. No importa que los átomos periféricos sean distintos, ¿sí? Después vamos a ver que para la polaridad de la molécula sí va a importar, pero para la geometría no, ¿sí? Va a ser tetraédrica. Si queremos analizar los ángulos, no van a ser todos exactamente de 109,5. ¿Por qué? Porque el cloro es un poquito más grande. Entonces va a empujar un poquito a los flúor. Ya lo vamos a analizar el lunes. ¿Estamos? Es tetraédrica. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Si no hay más dudas y no hay más preguntas, hasta acá llegamos. A ver, esperen que tengo ahí alguien que me escribió, que me dijo algo. Bien. Le están reclamando el pizarrón, profe, ya son las 10, los chicos, ya es hora de jugar. Sí, acá aparecen, acá empiezan a aparecer todos. Bueno, ahí está, saluden ahí. Hola. Hola. Quieren Bueno, dar chicos. clases ellas. Sí, ahora Ya tienen todo tienen que dar las armado acá. clases. Ahora van a explicar el tetraedro, dicotomía planas. Por supuesto, sí, yo encuentro todos dibujos así cuando quiero dar clases yo. Bueno, chicos, si no hay más dudas, nos vemos el lunes. Yo les voy a buscar con masa para que veamos los ángulos, que por ahí se entienden mejor. Si ustedes lo quieren hacer, está buenísimo. Y sí, el lunes vamos a empezar a ver las que tienen pares de electrones libres, ¿sí? Bueno. Listo. Buenísimo, profe. Dale, profe. Gracias, buen fin Chao, de. muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao.